Es un fenómeno frecuente que la marea arrastre a la orilla objetos sin un origen discernible, restos de naufragios en alta mar, maderos o incluso cuerpos. Sin embargo, lo inusual es que un hombre vivo, sin piernas e incapaz de hablar, sea depositado por el mar, sin manera de rastrear su procedencia ni de saber su identidad. En una era donde los barcos de vapor conquistaban el Atlántico Norte, acortando distancias y uniendo tierras extranjeras, este náufrago parecía emanar de un lugar más allá de esa realidad conocida. Los médicos lo examinaron, los sacerdotes le hablaron en todos los idiomas que dominaban y diversas familias lo acogieron y cuidaron. A pesar de todo, este desconocido, al que bautizaron Jerome, respondió a todos con un silencio casi inquebrantable. A lo largo de los 50 años que siguieron, el rumor superó al hecho. Se tejieron historias de motines de piratas, escándalos reales y espionaje en la guerra civil. Cada nueva hipótesis prometía una revelación, pero todas se disolvían en el frío aire salino. No obstante, en el núcleo de ese torbellino de folclore existe un rastro documental, cartas, periódicos y una tumba olvidada que, al fin, podrían desvelar la verdadera identidad de Jerome, la razón de la extirpación quirúrgica de sus piernas y cómo un turbio y corrupto cuerdo lo transportó a los márgenes del imperio, convirtiéndolo en una leyenda. Estamos siguiendo las huellas de uno de los mayores misterios del mar. Esta es la historia de Jerome, el náufrago anónimo de Degbinak, en Part-Time Explorer. Jerome se ha consolidado como uno de los grandes enigmas de la Canadá marítima, e incluso de Nueva Inglaterra en los Estados Unidos. El folclore que lo envuelve ha crecido con el tiempo, reforzando aquel dicho popular de que nunca se debe permitir que los hechos se interpongan en el camino de una buena historia. Pero en esta ocasión, regresaremos a los hechos de esta leyenda para desenterrar la verdad detrás de uno de los hombres anónimos más célebres del mundo. Se han publicado numerosos artículos, libros y cortometrajes sobre Jerome, pero el texto en el que he depositado mi mayor confianza es Jerome Solving the Mystery of Nova Scotia's Silent Castaway de Fraser Mooney Jr., publicado por Nimbus Books. Esta obra logra sortear los rumores y destapa una gran parte de la probable historia de este infortunado hombre. Antes de sumergirnos en la narración, deseo expresar mi agradecimiento a mis patrocinadores en Patreon por hacer posible la realización de este video. Si desea unirse a mi Patreon y contribuir a que futuros vídeos como este lleguen a la pantalla, le invito a visitar el enlace que encontrará en la descripción inferior. Por cierto, ¿cómo llegué aquí? También extiendo mi gratitud al patrocinador de este video, Hungry Mints, creadores de The Last Book. Quizás recuerde su publicación previa, simplemente titulada The Book, pero han regresado con una segunda entrega. Este no es un libro de historia común. The Last Book es una enciclopedia de la civilización humana bellamente ilustrada, repleta de rico arte y detalles intrincados. Pero su narrativa se presenta en forma de diario, en un escenario inquietante, un hombre varado a bordo de una nave alienígena. Él es el último humano superviviente. Aislado de su gente y un forastero para quienes lo rodean, su única vía para comprender y preservar la humanidad reside en este libro. Página tras página, recuerdo tras recuerdo, las ilustraciones por sí solas ameritan hojearlo. Cada capítulo cobra vida a través de obras de arte que abarcan desde el surgimiento de las civilizaciones más tempranas hasta los grandes movimientos de la ciencia, el arte y la cultura. Sin embargo, en esta ocasión, el tono es sombrío, áspero e incluso cínico, ofreciendo una perspectiva intrigante de la historia humana. Temáticamente, resuena con lo que estamos a punto de explorar. Jerome también fue un hombre a la deriva, aislado, incapaz de comunicarse con quienes lo encontraron y, sin embargo, portando en su interior una historia que se negaba a desaparecer. Si desea explorar The Last Book por su cuenta, encontrará un enlace en la descripción inferior o escaneando el código QR en pantalla. Asegúrese de utilizar el código de cupón PARTIMEBOOK. Pero ahora,
regresemos a la historia de otro náufrago de hace más de 160 años. El enigma se inició en la mañana brumosa del 8 de septiembre de 1863 en la recóndita playa a lo largo de la bahía de Fundy, en Sandy Cove, Nueva Escocia. Esta playa se hallaba en un rincón apartado de la provincia, en un lugar denominado Degby Neck, un sitio al que solo se iba por necesidad, sin ser un punto de tránsito habitual. Dos jóvenes de la localidad, George y William Mowbray, caminaban por la playa mientras la marea estaba baja, adentrándose en la arena para inspeccionar un objeto misterioso que habían divisado desde las colinas que dominaban la playa. Los muchachos descendieron hasta el objeto y se percataron de que era un hombre, inmóvil en la arena, pálido y sin vida aparente. Sus piernas habían sido amputadas justo por encima de las rodillas. Algunas versiones de esta historia relatan que sus piernas estaban ensangrentadas, como si hubieran sido recién cortadas, quizás la noche anterior. Otras versiones afirman que estaban vendadas. La amputación había ocurrido recientemente, pero ya había comenzado a sanar, tal vez en las últimas semanas. No obstante, los relatos más fidedignos sugieren que las amputaciones eran antiguas y ya estaban mayormente curadas. Es importante recordar que algunas amputaciones de este tipo pueden tardar años en sanar, por lo que mayormente curadas podría significar 6 meses o 3 años atrás. Los jóvenes palparon al hombre con un palo o una tabla, y éste se movió y gimió. El hombre seguía con vida. Los muchachos corrieron a buscar a su padre, George Obrat Sr., para que viniera a ayudar, pero él desestimó la historia, no tomándola en serio. Tras esto, los hermanos se separaron para buscar otra ayuda. Uno fue a ver a su abuela y el otro a una granja cercana. Logró convencer a 2 hombres, Robert Bishop y William Aldrich, de que volvieran a la playa para echar un vistazo. Regresaron a la orilla y encontraron a este misterioso hombre sin piernas, aún en la arena, moviéndose torpemente. Al ver que se acercaban, entró en pánico. Se levantó impulsándose y se arrastró hacia el mar con las manos y las nalgas. Prefería ahogarse antes que ser rescatado. Pero lo detuvieron, impidiendo que regresara al agua. A estas alturas, el padre de los muchachos había bajado a la playa para ayudar, y el grupo trasladó a este extraño hombre a la casa de los Albrecht. La leyenda cuenta que el hombre fue hallado justo al lado de una gran roca. Es la única roca en esa playa, en cualquier dirección, la única opción allí. Y se me ha dicho que se encuentra en esta área general, así que creo que es esta. Pero después de que se lo llevaron a la casa Albrecht, se encontraron 3 objetos cerca de esta roca que le pertenecían. Uno era un cántaro de agua. Otro, una lata de galletas de mar o galletas duras, típicamente de un barco. Y el tercero, un juego de ropa de repuesto. Quienquiera que fuese este hombre, al menos tenía provisiones para un par de días. Así que, quien lo abandonó allí, quería que viviera, pues tenía suficientes suministros para aguantar hasta ser encontrado por los lugareños. Fue aseado, alimentado y atendido en el hogar Albrecht, donde se le permitió quedarse mientras se recuperaba. Durante las siguientes semanas, curiosos acudían a ver a este náufrago sin piernas que permanecía allí, observándolos en silencio. Cuando Jerome fue encontrado, por supuesto, acababa de ser hallado en la playa. Había estado lloviendo. Estaba empapado hasta la médula. Tenía un genio bastante malo. No estaba de muy buen humor. Y cuando intentaron persuadirlo para que entrara en la casa y lo cuidaran, se mostró resistente. Opuso resistencia. Se creía que el hombre era extranjero, no canadiense y probablemente tampoco estadounidense. Era racialmente ambiguo. Era un hombre joven de unos 20 años, de tez oscura, lo que llevó a la gente a pensar que era de algún lugar del Mediterráneo, italiano, español, tal vez griego. Se decía que su ropa era muy fina, de estilo europeo, propia de una persona adinerada.
Sin embargo, tras un examen más detenido de las pruebas, las primeras fuentes de las personas que lo vieron no mencionan el tipo de ropa que vestía. Por lo tanto, las historias sobre él usando un fino traje o chaqueta probablemente no son ciertas. El hombre estaba miserable, malhumorado y no pronunciaba ni una palabra. A veces farfullaba, lo que los Albrecht describieron como un idioma extranjero, pero probablemente los Albrecht no habrían podido distinguir entre un idioma extranjero y galimatías. Lo cual pudo haber sido, ya que la gente intentó hablarle en otros idiomas. Un visitante llamado George Armstrong proporcionó la descripción escrita más detallada de una visita temprana con este misterioso náufrago. Armstrong, junto con el ministro bautista local, intentó varios idiomas con el hombre y éste se animó. Luchó por comunicarse, pero después de varios intentos, se rindió frustrado. Armstrong, por alguna razón, se quedó con la impresión de que el nombre del hombre era Mateo, aunque nunca explicó realmente por qué. Entonces, ¿quién era este hombre misterioso que apareció en la orilla del oeste de Nueva Escocia? Los rumores se descontrolaron, y los periódicos de Nueva Escocia imprimieron todo tipo de especulaciones sobre este tal Mateo. En 1863 ya había pasado la época de los piratas del Caribe, pero todavía había corsarios y demás operando en las aguas entre Nueva Escocia y Nueva Inglaterra. Así que se pensó que podría haber sido un pirata que tal vez tuvo un altercado con el capitán y le cortaron las piernas como castigo. O quizás sus piernas habían sido arrancadas por una bala de cañón a bordo del barco pirata. Se pensó, debido a su silencio, que tal vez estaba bajo un voto de silencio, como un monje o una figura religiosa, o alguien que era miembro de una sociedad secreta como los francmasones, los Rosacruces o los Illuminati, o algo por el estilo de lo que se hablaría hoy en día, y que estaba bajo un voto que lo obligaba a proteger algún gran secreto. La guerra civil en los Estados Unidos estaba en pleno apogeo. ¿Perdió sus piernas durante ese conflicto? Se notó que sus manos eran suaves. No tenía las manos ásperas de un soldado o un trabajador. ¿Era un noble? ¿De la realeza? ¿Un espía? Se avistaron una o dos goletas misteriosas en alta mar esa noche, antes de que lo encontraran. Una de ellas permaneció inmóvil no muy lejos, manteniendo su posición. Algunos testigos oculares afirman que incluso vieron un pequeño bote arriado desde el costado de esta embarcación y un paquete izado hacia el bote. ¿Pudo haber sido esto una tripulación de piratas o contrabandistas? ¿Eligiendo un lugar aislado para abandonar a uno de sus compañeros? Había barcos de vela navegando de arriba a abajo por la costa, subiendo y bajando por la bahía de Fundy. Por lo tanto, ver barcos misteriosos o desconocidos frente a la costa no era tan inusual. Teorías fantasiosas y extravagantes se propagaron sobre este hombre, y se lanzaron condenas contra quienquiera que lo hubiera abandonado en Sandy Cove. Durante los 5 meses siguientes, este hombre misterioso vivió en Degby-Nack, siendo trasladado de una casa a otra. La gente era caritativa, pero rápidamente se frustraron por su incapacidad para desentrañar el misterio o conseguir que el hombre hablara. Durante este tiempo, se decidió que si era italiano o español o similar, probablemente sería católico. Nadie en Degby-Nack lo era. Muchos eran bautistas, algunos metodistas, pero absolutamente ningún católico. Sin embargo, al sur de Degby-Nack y al otro lado de la bahía de St. Mary's estaban las comunidades de Weymouth, Clare y Metagen. Era una vibrante costa acadiana. Los acadios eran los primeros colonos franceses de Nueva Escocia. Muchos habían sido expulsados, pero algunos pudieron quedarse. Y otros estaban regresando. Los acadios de allí eran fuertemente católicos. La comunidad protestante de Degby-Nack comenzó a preguntar si alguien en la comunidad católica de la costa acadiana acogería al hombre. Lo hicieron con entusiasmo. Y así,
Fue llevado a través de Degbinak y subido a un bote en esta pequeña cala justo aquí. Y fue llevado a Metagen, donde fue acogido en el hogar de un hombre llamado Jan Nikola, un corso muy viajado que conocía varios idiomas. Sirvió bajo Napoleón III y fue capturado por los rusos, lo que le valió el apodo de El Ruso. Al conocer al hombre sin piernas, Jan Nikola le preguntó en francés, ¿cuál es tu nombre? Los hombres de Digby, que lo habían dejado pero aún no se habían ido, se sorprendieron. El hombre gruñó, Jerome, como respuesta. No fue claro y nunca lo volvió a decir. Así que existen dudas sobre si realmente quiso decir Jerome o si solo gruñó algo que fue interpretado como Jerome. Pero ahora, su antiguo nombre de Digby, Mateo, fue abandonado y en las comunidades acadias, este hombre era Jerome. Jerome se mudó con Jean Nikola y su esposa, y el gobierno de Nueva Escocia acordó darle a Jan Nikola un pequeño estipendio para pagar los gastos de manutención de Jerome. Este arreglo funcionó bien durante algún tiempo. Jerome disfrutaba y comenzó a sonreír en ocasiones. Desarrolló un cariño por la hija de Jan Nikola, jugando con ella y sus amigos y a menudo tratando de impresionarlos con demostraciones de fuerza. A pesar de su falta de piernas, se decía que Jerome tenía una buena fuerza en la parte superior del cuerpo. Por cierto, no parece haber ninguna evidencia de que la relación de Jerome con la hija de Jean Nikola, Madeleine, fuera algo más que platónica. Jerome también era cercano a la esposa de Jean Nikola, quien lo cuidaba la mayor parte del tiempo. Jan Nikola se puso un poco celoso por esto y sintió que Jerome estaba abusando de su hospitalidad. En una ocasión, Jan Nikola decidió gastarle una broma a Jerome. Creó un esqueleto burdo con palos y lo cubrió con una sábana blanca para que se pareciera a un fantasma, aunque una absoluta caricatura de fantasma, algo digno de Scooby-Doo. Lo hizo con una cuerda en el porche justo cuando Jerome salía de la casa. Jerome simplemente lo miró. Volvió a entrar en la casa y regresó un momento después, sin decir una palabra y sin reaccionar en absoluto, con el rostro impasible. Jan Nikola se hartó. Estaba frustrado de que ni siquiera esta broma lograra una reacción de Jerome. Saltó y gritó, «Maldita sea, Jerome, es el diablo». Jerome miró a Jean Nikola con severidad. El hombre silencioso le habló claramente, «El diablo no es blanco». Y se metió de nuevo en la casa. A partir de entonces, rara vez se sentó en el porche otra vez, que solía ser su lugar favorito. Jerome estaba atormentado. Estoy seguro de que el tonto fantasma de Jan Nikola no fue lo que lo asustó, pero de alguna manera ese incidente desencadenó una terrible agitación. ¿Con qué luchas estaba lidiando Jerome en su vida de silencio casi ininterrumpido? ¿Qué sucedió en su pasado? ¿Y alguien lo descubriría alguna vez? Este encuentro también demostró que Jerome era físicamente capaz de hablar de manera coherente, inteligente y, al menos a veces, en frases completas. Su negativa habitual a hablar pudo haber sido un bloqueo mental o simplemente una elección. Murmuró otra palabra algún tiempo después que podría ofrecer una pista sobre su pasado. Jan Nikola le preguntó, ¿en qué barco estabas? Se refería a si era tripulante de algún barco o en qué barco viajó a Canadá cuando vino de Europa. Le habían preguntado esto cientos de veces antes y se había negado a responder. Pero esta vez dijo, Columbo. Fue una revelación emocionante para su anfitrión, pero sinceramente sirvió de poco para acotar la búsqueda. El autor Fraser Mooney Jr., en su libro sobre Jerome, exploró varios de los diferentes barcos y navíos llamados Columbo o alguna variación de ese nombre como Columbus, Columbia o algo similar, desde transatlánticos hasta barcos de tropas y veleros de la época. Es imposible decir con certeza cuál fue, con docenas de posibilidades. Podría quizás referirse al transatlántico de Cunard, Columbia, que naufragó en 1843, 20 años antes, en Seal Island, a unas 80 millas al sur de aquí. Posiblemente.
La esposa de Jean Nicola, Juliet, murió en 1865 y Jerome lloró. La tensión entre Jean Nicola y Jerome creció, alimentada por los celos que experimentaba Jean Nicola y la propensión de Jerome a estallidos de ira violentos. Hay un caso, según la hija de Jean Nicola, en el que Jerome se enojó y se puso violento, agarró al gato de la familia y lo partió en dos. Otra pelea entre los dos llevó a Jean Nicola a agarrar un látigo y obligar a Jerome a salir de la casa, golpeándolo en la calle. Finalmente, Jean Nicola decidió regresar a Córcega y Jerome se mudó con una nueva familia, la familia Comeau. Fue por aquí, al pie de la colina en Metagen, donde Jerome vivió con la familia Comeau y jugó bien con sus hijos. La casa ya no existe, pero en ese momento también servía como parada de correo para los carros postales que pasaban. También fue aquí donde tuvo lugar uno de los eventos más misteriosos en la historia de Jerome. Para la década de 1880, Jerome había vivido con la familia Comeau durante aproximadamente una década. Fue entonces cuando dos mujeres llamaron a la puerta. Nadie sabía quiénes eran estas mujeres. Pidieron verlo a solas. Jerome entró en una habitación con ellas en la casa, algo a lo que era muy reacio a hacer y la mayoría de las veces a ir con extraños. La familia Comeau las dejó entrar y salió de la habitación, cerró la puerta y, naturalmente, escuchó a escondidas pegando las orejas a la pared. Las mujeres le hablaron a Jerome y Jerome les respondió. Tuvieron una conversación completa entre los tres, Jerome hablando perfectamente bien con ellas y en un idioma desconocido. La familia Comeau no pudo entender ni una palabra de lo que se dijo ni siquiera identificar qué idioma se estaba hablando. Pero después de aproximadamente una hora, las dos mujeres salieron, agradecieron a los Comeau y se fueron. Mientras bajaban por el jardín hacia la carretera, se les escuchó decir, «Está bien aquí, dejémoslo en paz». Nunca nadie pudo averiguar más sobre quiénes eran estas dos mujeres. Unos 10 años después, Charles Comeau, un hijo de la familia Comeau que había crecido con Jerome en la casa, era ahora un hombre de mar en cierta capacidad y se encontró en Mobile, Alabama en los Estados Unidos. Dos mujeres lo buscaron, sabiendo que su embarcación procedía de Nueva Escocia, y preguntaron por el hombre sin piernas. Charles les contó su suerte de haber crecido con él y le entregaron una carta para que se la entregara a Jerome. Las dos mujeres afirmaron ser sus hermanas y dijeron que era irlandés y que su nombre realmente era Jeremiah Mahoney. ¿Pero quizás el idioma extranjero desconocido de Jerome era gaélico? Dijeron que se había fugado al mar a la edad de 12 años, y Charles más tarde relató que una de las dos mujeres se parecía tanto a Jerome que creyó su historia sin dudarlo. Charles entregó la carta a Jerome, quien la leyó con atención antes de romperla y quemarla. Parecía una buena evidencia, pero todavía es posible que Jerome fuera italiano. En un momento de su vida, se le preguntó de dónde era y realmente respondió. Contestó con Trieste, una ciudad en el norte de Italia en el mar Adriático. También parece haber respondido bien a las personas que le hablaban en italiano. Los historiadores de hoy generalmente creen que sí, era italiano. La familia Comeau era numerosa y pobre y Jerome atraía visitantes a diario que querían ver a este hombre anónimo. Así que comenzaron a recolectar donaciones para él, lo que mantenía a todo el hogar, no solo a Jerome. Luego, su empresa comercial creció. Me encuentro en la intersección de las calles Collins y Main en el centro de Yarmouth. En 1899, el McLaughlin's Hall se encontraba justo en esta esquina detrás de mí. Esa iba a ser la primera parada de la exhibición itinerante de Jerome. Aquí, los visitantes comprarían una entrada y entrarían para ver a este hombre misterioso que había aparecido en la orilla 36 años antes. Probablemente podría haber hecho una pequeña fortuna viajando por los museos de 10 centavos y viajando con P.T. Barnum en los Estados Unidos. P.T. Barnum y su circo eran muy populares en ese momento.
Pero ese plan fue cancelado en el último minuto. Lo más probable es que Jerome se resistiera violentamente y su vergonzoso desfile como una rareza de carnaval terminó antes de comenzar. Jerome continuó viviendo con los Comeau durante algún tiempo con visitantes y reporteros que venían a verlo constantemente. Finalmente, la familia Comeau superó el espacio de su pequeña casa en Lower Marathon y el señor Comeau, el patriarca de la familia, construyó esta casa justo aquí. Y así, Jerome se mudó con ellos, con mucha resistencia, por supuesto. No mucho después de eso, el señor Comeau falleció. Se dice que la construcción de esta casa fue lo que finalmente acabó con él, ya que estaba envejeciendo y fue un trabajo agotador construirla. Pero en 1905, el misterio de Jerome tuvo un gran avance. El misterio había viajado por todo el mundo y era especialmente popular en Canadá y Estados Unidos. Pero por alguna razón, esta historia fue frecuentemente ignorada en la ciudad de Chipman, Nuevo Brunswick. Allí, la gente no hablaba mucho de Jerome cada vez que los periódicos publicaban sobre él, como lo hacían de vez en cuando. Pero en 1905, un hombre llamado C.O. Fass escribió una carta a los periódicos en Yarmouth y Digby. Era un ingeniero de distrito para el ferrocarril transcontinental en Nuevo Brunswick. Y a medida que pasaba por Chipman, había recogido una historia local que, en última instancia, podría haber revelado los orígenes de Jerome de una vez por todas. Entre la carta de C.O. Fass y el trabajo de investigación del autor Fraser Mooney Jr., que continuó la senda iniciada por esta carta, esto es lo que creemos. Alrededor de la Navidad de 1859, Jerome estaba haciendo su camino a pie a través de los bosques ásperos y escarpados de Nuevo Brunswick, la provincia contigua a Nueva Escocia. La nieve caía cuando tropezó con un campamento maderero. Aceptó un trabajo temporal con el campamento, trabajando para ganar suficiente dinero para continuar a su próximo destino. Un día, salió a caminar por el bosque e intentó cruzar el helado río Gasparro cerca de Chipman. Se cayó, luchando en las frías y gélidas aguas antes de salir rápidamente. Pero la hipotermia ya había hecho efecto. No pasó mucho tiempo hasta que lo encontraron. Y al igual que cuando lo encontraron en Sandy Cove 3 años después, fue encontrado por 2 hermanos. Lo arrastraron de vuelta al campamento donde recibió atención médica. Sus piernas estaban tan gravemente congeladas que probablemente necesitaban ser amputadas. Pero pasaría algún tiempo antes de que los hombres del campamento maderero y los habitantes de Chipman pudieran encontrar un cirujano adecuado. Mientras tanto, Jerome pasó de casa en casa y cada persona que lo acogió envió una factura considerable a la sociedad local que proveía a los pobres. La amputación finalmente fue realizada por un hombre llamado Dr. Harry Peters, quien hizo un trabajo notablemente bueno. Los métodos de amputación en ese momento todavía se estaban perfeccionando y no era raro que las heridas se infectaran después. Pero el Dr. Peters fue elogiado repetidamente por lo bien que logró su trabajo en solo media hora. La gente de Chipman, al igual que los ciudadanos posteriores de Degbinak y Metagen, no tenía idea de cuál era el nombre de este hombre. Pero no fue llamado Jerome aquí, si es que es el mismo hombre. Aquí en Nuevo Brunswick, era conocido como Gambi después de una palabra que seguía repitiendo después de ser encontrado. ¿Pero cuál podría ser el significado de su palabra Gambi? Bueno, no fue hasta hace poco que se dieron cuenta de que tal vez Jerome estaba diciendo gamba, que es pierna en italiano. Gambi se mudó con la familia de Philip Gallagher, pero no fue bienvenido por mucho tiempo. Tenía la costumbre de acosar a las mujeres de la casa cada vez que Philip estaba fuera, haciendo avances no deseados hacia ellas. Así que fue expulsado. Los supervisores de los pobres en Chipman sintieron que él realmente no era su problema. Querían que se fuera y era demasiado una carga financiera. Así que la ciudad llegó a un acuerdo con un sombrío recaudador de impuestos para que Gambi fuera sacado completamente de Nuevo Brunswick.
Creían que sería puesto en un barco de vapor a Inglaterra, donde luego continuaría a Italia, que creían que era su tierra natal y, en última instancia, pensaron que le estaban haciendo un favor mientras al mismo tiempo se liberaban de la carga que él representaba. Pero Jerome fue cargado en una goleta y abandonado en otra orilla. El rumor era que fue arrojado mucho más al sur en los Estados Unidos, en Maine, justo al sur de Nuevo Brunswick. Pero sabemos que en realidad fue abandonado cerca de Digby. Mientras los periódicos en Nueva Escocia se preguntaban de dónde era este hombre misterioso en Sandy Cove, otros periódicos estaban imprimiendo condenas contra la ciudad de Chipman, Nuevo Brunswick, después de enterarse de que habían abandonado a un amputado en algún lugar. La única diferencia entre estas dos descripciones de las personas era que una estaba en Nuevo Brunswick y la otra en Nueva Escocia y, sin embargo, nadie parece haber conectado los puntos de que podría ser el mismo hombre hasta hace poco.